Agosto de 1945. Estas bombas cambiaron la historia del siglo XX. Hiroshima y Nagasaki, 220.000 víctimas fatales, para advertirle al mundo que a partir de ese momento, Estados Unidos se convertía en el imperio dominante y en la principal potencia militar del planeta. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. Los responsables de esta masacre atómica nunca fueron enjuiciados y la consolidación de Estados Unidos como imperio global traería consecuencias para todo el mundo. Bolivia no fue la excepción. Había tres puestos claves de ingresos que verificaban los ingresos del Estado boliviano que estaban en manos de bancos americanos. Porque sufrieron y vieron que fue el imperio el que nos hizo pelear la guerra. Se fortalece mucho la presencia e influencia de los organismos de cooperación interamericana, que de hecho eran organismos manejados por los yanquis. Y yo noto una injerencia política ya muy fuerte, muy descarada, ¿no?, por parte de Estados Unidos en el desarrollo político nacional. Si bien el lanzamiento de las bombas atómicas es el símbolo del establecimiento de Estados Unidos como superpotencia, el proceso de formación de ese imperio comienza a forjarse mucho antes. En el año 1823, el presidente James Monroe lanza la famosa doctrina que lleva su nombre y con la que se pretendió justificar todas las intervenciones estadounidenses en la región bajo el lema de América para los americanos. Para el inicio del siglo XX, y bajo la excusa de defender los intereses de sus empresas o ciudadanos, Estados Unidos había lanzado invasiones en contra de Puerto Rico, las Islas Malvinas, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Chile, Brasil, Haití, Cuba, Honduras y República Dominicana. Luego de estas invasiones, la doctrina Monroe fue reajustada. El 6 de diciembre de 1904, el presidente Theodore Roosevelt decretó unilateralmente que si cualquier país del continente amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de ciudadanos o empresas estadounidenses, Washington estaba obligado a intervenir en los asuntos de ese país para reordenarlo, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas. En Bolivia, el gran capital estadounidense se instala a inicios de la década del 20. El desembarco de la todopoderosa Standard Oil marca el primer paso de una larga lista de transnacionales que durante todo el siglo XX llegarán al país para saquear sus recursos naturales sin producir ningún beneficio para la población. A principios de la década del 20, el presidente Bautista Saavedra entrega el país al control del capital estadounidense. La Standard era una gigante petrolera con gran poder de lobby dentro del Congreso y los medios de prensa bolivianos. Uno de sus representantes legales en el país era el doctor José Estensoro, quien paralelamente fungía como senador y ministro del presidente Saavedra. La penetración de la petrolera en altas esferas gubernamentales no se daba únicamente en Bolivia. En 1921, el presidente de Estados Unidos, Warren Harding, designó a un directivo de la Standard como su ministro de Relaciones Exteriores. Estados Unidos salía de la Primera Guerra Mundial
y la Standard era uno de sus caballos de batalla. El presidente de su filial en Nueva Jersey declararía entonces que la única medida necesaria para ese momento era una política de extensión agresiva de los Estados Unidos. Meses después, la Standard Oil comenzó a operar en Bolivia. El presidente Saavedra se ve obligado a pasar por encima de su propia ley, que era una buena ley, y hacer concesiones gigantescas a la Standard Oil, que estaba muy interesada en ingresar al territorio boliviano. Cuando llega la Standard Oil, le promete al Estado boliviano y al presidente Saavedra que en el curso de los siguientes 5 años, Bolivia iba a convertirse en un emporio mundial del petróleo. Se suponía que era lo que después se iría a convertir la Arabia Saudita de América Latina. Para materializar la promesa de transformar a Bolivia en Arabia Saudita, el Estado se vio obligado a contraer un crédito con la banca estadounidense, bajo unas condiciones que pusieron en serio entredicho la soberanía del país. Tanto fue el escándalo que Saavedra disolvió el Congreso para poder aprobar secretamente lo que se conoce como el empréstito Nicolaus. La Stiefel-Nicolaus, en el momento de otorgarle los dineros a Bolivia, pone la condición de que el directorio de los bancos iba a supervisar los ingresos del país y ver que de los ingresos del país se pague obviamente la deuda. Había 3 puestos claves de ingresos que verificaban los ingresos del Estado boliviano que estaban en manos de bancos americanos. ¿Y los ciudadanos eran contratados bolivianos? No, eran estadounidenses, En marzo de 1923, una comisión especial calificó la imposición de estos funcionarios estadounidenses de la siguiente manera. Como testimonio histórico de oposición a las políticas entreguistas de la época, figuran discursos como el de Abel Iturralde. Sus palabras anticiparían con precisión la realidad boliviana y regional en relación con la política y los capitales estadounidenses durante los 80 años siguientes. En las décadas del 20 y 30, todavía era muy fuerte la presencia del imperialismo inglés en América del Sur, por lo que la estadounidense Standard Oil mantenía una guerra no declarada por el control de los mercados con la británica Royal Dutch Shell, con fuerte influencia en los gobiernos de Paraguay y Argentina. La Standard Oil no había logrado los resultados esperados durante sus años de exploración. A inicios de la década del 30, debía una fuerte suma de dinero al erario boliviano y exportaba el petróleo clandestinamente hacia la Argentina. Al estallar la Guerra del Chaco el 18 de julio de 1932 y tras observar las duras derrotas bolivianas en los campos de batalla, la Standard Oil optó abiertamente por el bando enemigo, tal vez al percibir que era mucho más probable una victoria paraguaya en alianza con Argentina a un triunfo boliviano. Esta fue la última gran guerra de posiciones de América del Sur. Entre 1932 y 1935, bolivianos y paraguayos se enfrentaron por el control del Chaco Boreal, en una contienda sangrienta que dejó un saldo estimado de 100.000 muertos y heridas profundas en ambas sociedades.
La tragedia del Chaco marcaría a fuego la historia social y política del país. Una derrota que unió por primera vez a los bolivianos en los campos de batalla y determinó, tras su finalización, la irrupción de corrientes y movimientos nacionalistas que a partir de entonces y durante 20 años se disputarían el poder con la oligarquía minera aliada a Estados Unidos. En el caso de la Guerra del Chaco es la primera vez donde el país se mira a sí mismo en el espejo y se reconoce y se ve. Y ve que mestizos, indios, blancos, todos estaban peleando por el mismo bando y vistiendo el mismo uniforme. Es la primera vez que se crea una conciencia nacional, cosa que lamentablemente después se va a ir perdiendo poco a poco otra vez. Pero es la primera vez que todos los estamentos de las clases sociales y etnias bolivianas hacen algo en conjunto. La Guerra del Chaco tuvo dos agentes foráneos determinantes en el curso de la contienda: los capitales de la oligarquía anglo-argentina, que apoyaron abiertamente al Paraguay, y la empresa petrolera estadounidense Standard Oil, que pese a administrar explotaciones en pozos de Santa Cruz de la Sierra y Tarija, boicoteó abiertamente las operaciones del ejército boliviano. Inicialmente, lo primero que declara la Standard Oil es que se va a mantener neutral. Su neutralidad inicialmente fue aceptada. O sea, los 6 camiones que funcionaban en el Chaco eran de la Standard Oil. Nunca nos quiso prestar ni un solo camión, ni siquiera para evacuar heridos o enfermos. O sea, nunca nos ayudó ni para salvar vidas, que es un acto humanitario. Si el Paraguay hubiera logrado una victoria militar más contundente, podría haberse apropiado de los departamentos de Santa Cruz de la Sierra y Tarija, y por ende de sus pozos petroleros. Su explotación debiera haber quedado en manos de quien ya estaba operando esos pozos y había sido su aliada durante la contienda, la Standard Oil. Pero la apuesta salió mal. Paraguay se impuso, pero no de manera tan contundente como para ocupar los pozos petroleros del lado boliviano. Para la transnacional estadounidense el costo sería muy alto. Entonces, ¿qué pasaba? Que no nos querían ni siquiera vender combustible a los bolivianos, aduciendo su neutralidad. O sea, nuestro combustible no quería vendernos. La Standard Oil se la pasaba a la Argentina y la Argentina se lo pasaba al Paraguay. O sea, el Paraguay peleaba con nuestro combustible, con nuestra gasolina, y nosotros peleábamos con la gasolina peruana. Ese fue el problema de por qué David Toro enjuicia a la Standard Oil. Finalizada la guerra, el coronel David Toro, quien había visto con sus propios ojos la conspiración de la Standard Oil desde los campos de batalla, asumió la presidencia del país. A inicios de la década del 30, Estados Unidos atraviesa una gran depresión económica. La doctrina Monroe cede ante la llegada de la política del buen vecino, impulsada por Franklin Delano Roosevelt. Las invasiones militares directas serán más excepcionales y el lineamiento que se impondrá será el apoyo a las dictaduras militares. Un caso que resume esta parábola es el de Augusto César Sandino, quien logra resistir a la invasión de Estados Unidos en Nicaragua durante 6 años. Ante la retirada de las tropas ocupantes, Sandino firma la paz con las autoridades locales, pero es traicionado por el jefe de la Guardia Nacional, quien acuerda su asesinato con el embajador de Estados Unidos y posteriormente instala una dictadura que durará 42 años. El
presidente David Toro decreta la nacionalización del petróleo con confiscación de bienes y sin indemnización, bajo el cargo de traición a la patria contra la empresa estadounidense Standard Oil Company. Nace Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. El Departamento de Estado congela las ayudas a Bolivia y durante varios años presiona a La Paz para lograr una indemnización. Esa oportunidad se presentaría en 1941, tras la salida del Palacio Presidencial de los militares nacionalistas Toro y Germán Bush. Para Washington y la oligarquía minera, era fundamental mantener a los militares nacionalistas fuera del poder. Germán Bush había decretado que el 100% de las exportaciones de estaño queden en las arcas estatales, lo que significaba una afrenta para los monopolios estañíferos aliados al capital estadounidense. El proyecto de socialismo militar propugnado por Bush sería interrumpido fatídicamente el 23 de agosto de 1939. En la práctica, la muerte de Bush devolvió la impunidad tributaria a la rosca minera. Durante 50 años, la primera mitad del siglo XX, las exportaciones bolivianas dependieron en un 90% de la minería. Pero el Estado era tan débil que apenas podía cobrar regalías. Todo quedaba en manos de 3 empresarios, los varones del estaño. Con su inmenso poder económico, Carlos Aramayo, Mauricio Hochschild y Simón Patiño se habían acostumbrado a manipular a los gobiernos de acuerdo a sus intereses particulares. Las sedes principales de sus firmas estaban en Estados Unidos e Inglaterra. En esos largos 50 años, solo 2 presidentes se opusieron a la dominación de la rosca minera: Germán Bush y Gualberto Villarroel. Paradójicamente, son los únicos 2 que terminaron muertos durante el ejercicio de sus funciones. La rosca minera también dominaba la opinión pública. El diario respondía a la Patiño Mainz y La Razón directamente era propiedad de Aramayo. El rasgo más sanguinario de este statu quo se observaría el 21 de diciembre de 1942, cuando por presión de Patiño al ejecutivo de Enrique Peñaranda para frenar una huelga por demandas laborales, se ordenó la represión del ejército, dejando un saldo de decenas o centenares de mineros masacrados en Catavi. El respetado historiador Augusto Céspedes señala que la masacre de Catavi marca una etapa avanzada del dominio capitalista en Bolivia, que fue el producto de un programa sanguinario, estratégicamente pensado y aplicado por el Estado Mayor imperialista, formado por los grandes mineros, el gobierno y el ejército de Bolivia, con la aprobación moral y doctrinal del embajador de Estados Unidos. Eran inicios de los 40 y Washington no podía soportar un parate en la producción del estaño, ya que lo necesitaba urgentemente para producir los implementos necesarios para apoyar a sus tropas en la Segunda Guerra Mundial. En ese marco, Estados Unidos ofrece al presidente Peñaranda un crédito de $29 millones bajo 2 condiciones: indemnizar a la Standard Oil y declarar la guerra al eje liderado por la Alemania de Hitler. Peñaranda, calificado en la época por el Washington Post como un sincero amigo de Estados Unidos, aceptó y como compensación fue invitado a recorrer el país del norte por el presidente Franklin Roosevelt en 1943.
Los 29 millones de dólares aprobados por Roosevelt debían servir, según la visión de Washington, para alejar a Bolivia de las políticas nacionalistas y desarrollar una economía más afín a los intereses estadounidenses. Durante la misma década de los 40 se produce otro hecho fundamental que consolidará al gobierno estadounidense como el mandamás de las decisiones políticas estratégicas del Estado boliviano por el resto del siglo XX. Hay una misión de Bohan, un asesor técnico yanqui. El Plan Bohan fue un plan de desarrollo estatal de Bolivia, elaborado y escrito por ciudadanos estadounidenses, liderados por el economista Merwin Bohan. El grupo de trabajo llegó a La Paz en 1941. Para la prensa dominante afín a los intereses estadounidenses y oligárquicos, el recibimiento de Bohan no fue el de un simple asesor económico, sino que más bien fue presentado como un estadista y salvador. Los ejes fundamentales del Plan Bohan eran diversificar la matriz productiva del país, hasta entonces dependiente absolutamente de la minería, y establecer una comunicación vial entre Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que a su vez debía transformarse en un polo de desarrollo agroindustrial. Para lograr estos objetivos, Estados Unidos decidió la creación de la Corporación Boliviana de Fomento. Aunque formalmente era una entidad estatal boliviana, las autoridades del país solo tenían la potestad para elegir a la mitad del directorio de la Corporación de Fomento. Sus proyectos debían contar con la aprobación de personal estadounidense y posteriormente del Export-Import Bank, con sede en Washington. En pocas palabras, la principal dependencia estatal ocupada del desarrollo del país fue en sus inicios financiada y manejada enteramente desde Washington. En un contexto dominado por la Segunda Guerra Mundial, la Corporación Boliviana de Fomento fue creada por Estados Unidos para asegurar la explotación de los recursos naturales bolivianos de acuerdo a sus intereses geoestratégicos: minerales y goma para la industria, alimentos, maderas y petróleo para las minas bolivianas de estaño. Adicionalmente, sirvió para impulsar las políticas de libre mercado dentro del país, incluyendo la promoción de capitales estadounidenses en la explotación petrolera. Este informe prácticamente fue seguido casi literalmente por todos los gobiernos. ¿Hasta ahora? Con el paso de los años, la influencia de Washington en el organismo disminuiría fuertemente, lo que concluyó con su disolución mediante el decreto 21060 en 1985. Durante y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, movimientos de índole nacionalista insurgieron en distintas partes del mundo. Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. En Bolivia nace en 1941 el Movimiento Nacionalista Revolucionario. 2 años más tarde, muchos de sus dirigentes participan activamente del gobierno liderado por Gualberto Villarruel, un militar progresista que impulsó distintos proyectos de inclusión social,
sustentados en la redacción de una nueva constitución. Villarroel suprimió el pongueaje y el mitanaje, políticas impuestas desde la época de la colonia para explotar a los pueblos originarios. Además, convocó en mayo de 1945 al primer Congreso Campesino en la historia de Bolivia. Y Estados Unidos, inmediatamente que se consolida el gobierno de Villarroel, le quita, no le da nunca su, le da, o sea, tiene dificultades para reconocerlo y envía memorándum e instructiva a los gobiernos de Latinoamérica para que ese gobierno no sea reconocido porque, según Estados Unidos, representaba los intereses del nazismo en América Latina. Entonces, Estados Unidos actúa de una manera que objetivamente debilita al gobierno de la precursor de la Revolución Nacional, el presidente Villarroel. Y ahí yo noto una injerencia política ya muy fuerte, muy descarada, ¿no?, por parte de Estados Unidos en el desarrollo político nacional. Para Estados Unidos se trataba de la llegada del nazismo a Bolivia. La acusación de aliado de Hitler y del peronismo argentino le vino como anillo al dedo a la oligarquía local, que a través de sus medios de comunicación orquestó una permanente campaña de desprestigio en su contra. Claro, los Estados Unidos tenían un modo de ver, todo el que estaba en contra de ellos era o nazi o comunista, entonces no había diferencia en su actitud, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que hablaban de que el gobierno de Villarroel era un gobierno pro-nazi, decían que la izquierda boliviana, el comunismo boliviano lo apoyaba a Villarroel y que eso habría que tener cuidado, etcétera, etcétera. Villarroel hizo evidentes esfuerzos por acercar posiciones con Estados Unidos y quitarse de encima el mote de nazi. Incluso expulsó a una larga lista de ciudadanos alemanes y japoneses, tal como se lo exigía Washington. Villarroel nunca ganó la simpatía de Washington. Finalmente sería asesinado en el Palacio Presidencial, junto a sus colaboradores más cercanos tras una emboscada popular el 21 de julio de 1946. Lejos de condenar el asesinato y posterior colgamiento del presidente de la República, la prensa justificó plenamente los hechos, bajo el argumento de que se había terminado con el nazifascismo en Bolivia. Quienes ocuparon los puestos de poder tras el magnicidio fueron ensalzados como abanderados de la democracia. Desde Estados Unidos, saludaron el magnicidio que reinstaló a la oligarquía en el poder.
Villarroel fue la última expresión del socialismo militar boliviano. Pero en el país estaba gestando un movimiento popular que 6 años después lograría desplazar para siempre a la rosca minera. La intervención estadounidense en los asuntos internos de Bolivia no se detendría. Aquí está, por primera vez para el gran público boliviano, la voz viva del presidente colgado, Gualberto Villarroel.